El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas, llegaron de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque en el interior del corazón de los hombres es de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Celebramos, hermanos, este domingo 22º de este tiempo ordinario, tiempo para contemplar la vida de Jesús en sus quehaceres cotidianos, el que nos va indicando, ¿no?, el camino hacia el cielo que hemos emprendido desde el día de nuestro bautismo. Allí hemos tenido este inicio de camino hacia el cielo. Y en este camino encontramos muchas dificultades a veces para poder vivirlo, otras tantas veces se nos hace un camino mucho más fácil de llevarlo adelante. Algunas veces en este camino hacia el cielo necesitamos ayuda para orientarnos en el camino y otras tantas veces para levantarnos en el camino. Este camino hacia el cielo, que lo emprendemos en el día del bautismo, pero a la vez es un camino particular, individual. Cada uno de nosotros tiene un solo camino para llegar hasta la presencia de Dios. No podemos imitar el camino que otros hacen o intentar pretender seguir el camino de santidad de otros, sino el Señor nos permite tener ese camino individual. Y en este camino individual el Señor también tiene una pedagogía individual. A cada uno el Señor sabe cómo llegar al corazón. Podemos tener y escuchar la misma misa, la misma prédica, los mismos retiros. Podemos tener quizás la misma oportunidad de participar de un encuentro,
pero el Señor tiene una manera especial, individual, personal para indicarnos este camino. Camino hacia el cielo que no es un camino, podríamos decir, externo, sino ese camino hacia el cielo es mientras vamos entrando a ese Cristo que llevamos dentro. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, dice San Agustín, a quien celebrábamos ayer. Mucho te busqué, pero fuera de mí y en mi ser habitabas. Ese camino hacia el cielo también es un camino a la interioridad de cada uno, una introspección, mirar a ese Cristo que llevamos dentro. Y mientras vamos descubriendo ese Cristo que llevamos dentro, más vamos permitiendo que se muestre hacia afuera ese Cristo. Yo en otras oportunidades les decía que somos nosotros una Biblia y que vamos leyendo esa historia de salvación en nuestra propia vida. A veces esa Biblia está cerrada. Solamente nosotros sabemos lo que Cristo fue haciendo en nuestra vida, esa historia personal de salvación. Otras veces esa Biblia la abrimos para que otros puedan leer a ese Cristo que llevamos dentro y van leyendo también la historia de salvación que Dios va haciendo en nuestra vida. Esa historia de salvación que nos permite expresarla muchas veces. El Señor nos permite expresar la fe. Ese amor de Dios en nuestra vida nos lo permite expresar en muchas oportunidades. Esas ocasiones para expresar nuestra fe la tenemos, por ejemplo, en una celebración litúrgica. Ahí estamos expresando, demostrando a otros la fe y la historia de salvación que Dios va haciendo en nuestra vida. Una celebración litúrgica, una santa misa, un bautismo, un casamiento, una bendición, un momento de adoración eucarística, son expresiones de lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Es la manera de nosotros también manifestar ese amor incondicional que Dios nos tiene. Es una manera de expresar cómo Dios va obrando en nuestra vida. Esa manera de expresar nuestra vida muchas veces se torna como el fin, ¿no? Es un fin expresar en una celebración mis manos juntas, empieza a ser un fin el arrodillarme, empieza a ser un fin el estar en silencio en una santa misa, empieza a ser un fin y ya no un medio en donde yo puedo expresar el amor de Dios. ¿Cuántas veces nos toca por cerca hacer un fin simplemente esa expresión de amor a Dios, esa expresión de fe, y ya no un medio para mostrar ese amor que yo le quiero devolver al Señor? Cuando empieza a ser solamente un fin esa expresión de fe, entonces nos vamos olvidando de lo central del Evangelio. Nos vamos olvidando de ese Cristo que llevamos dentro y empezamos a vivir solamente para afuera, solamente para expresar, solamente lo exterior. Cuando nuestra vida empieza a ser solamente desde lo exterior, entonces sufrimos aquella tentación de estar juzgando a los otros también. Ah, ¿viste aquel cómo vino vestido? Ah, ¿viste aquel cómo va y se golpea el pecho en la iglesia y después afuera es un desgraciado? Cuando nuestra vida empieza a ser solamente desde lo exterior, cuando nuestra vida empieza a ser solamente una selfie, una foto que quiero mostrar ante los demás, entonces claro que me resulta más fácil criticar al otro, porque empiezo a ver solamente la exterioridad de aquel y ya no leo la historia de salvación que el Señor va suscitando en cada corazón. ¿Qué sé yo de lo que pasa en el corazón de mi hermano? ¿Cómo puedo yo manifestar abiertamente lo que es el otro? ¿Qué sé yo de esa historia de salvación? No podemos hablar ni juzgar con tal liviandad, hermanos, porque no sabemos lo que Dios está haciendo en ese corazón. Puede salir algo bueno de esta ciudad, decían, hablando de Belén, hablando de Nazaret.
¿puede salir algo bueno de aquí? De allí surgió la salvación. Pero este es el hijo del carpintero, ¿acaso su madre y sus hermanos no viven entre nosotros? ¿De qué nos viene a hablar este? ¿Qué sabemos nosotros, hermanos, de lo que el Señor va obrando en el corazón de los demás? Si muchas veces nos cuesta mirar lo que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿cuánto más nos va a resultar difícil entender lo que Dios va haciendo en el corazón de los demás? Ahora bien, si tenemos esa oportunidad de caminar hacia el Cristo que llevamos dentro e ir descubriendo esa historia de salvación, pues claro que también vamos a ver el camino de salvación que Dios va obrando en mi hermano. El Señor nos invita a eso, a mirar ese centro, al Cristo que llevamos dentro. Allí sí será más fácil entender la historia de salvación del otro. Y ya no quedarnos solamente con lo exterior, si se arrodilló o no se arrodilló, si se vistió así, si no se vistió así, si dijo tal cosa, no dijo tal otra. Cuando empezamos a ver solo lo exterior, hermanos, es fácil caer en la queja. Nos quejamos de todo. Entonces, sí, no, la culpa es del gobierno, la culpa es de mis vecinos, la culpa es de este, la culpa es de la iglesia que no permite esto, la culpa es de lo otro. Hacemos un camino paralelo, ya no es el camino de la historia de salvación, sino es un camino que me va llevando a mirar mi vida como un espectador y ya no como un partícipe de mi vida, ya no como un actor principal, sino como un simple espectador. El mirar solo lo de afuera nos llevará a esa tentación de la queja, y un corazón quejoso es un corazón triste. Es un corazón amargado, es un corazón que no se deja impresionar por una buena noticia. Cuando vamos a compartirle una buena noticia, y sí, pero bueno, ya vas a ver que después eso cambia, ¿no? Le mostramos quizás algo que el Señor está obrando en un corazón, pero esas personas no cambian, son siempre iguales, a lo mejor es ahora nada más, pero cuando ya se le pase, cuando baje esa espuma, después va a ser todo igual. Una persona quejosa no es capaz de impresionarse con una buena noticia. Dejémonos de quejar. Hagamos y emprendamos ese camino hacia adentro, a descubrir ese tesoro que llevamos dentro, que es el mismo Cristo. Llevamos un tesoro dentro, hermanos. Emprendamos ese camino, emprendamos ese camino de conocimiento del Cristo que llevamos. De esas cosas buenas que el Señor va obrando en nuestra vida, de ese Cristo que nos permite tenerlo en nuestra mirada, en nuestras palabras, en nuestros abrazos, en nuestros consejos, en nuestra capacidad de escucha, de comprender al otro, de poder maravillarnos de la historia de salvación que Dios va obrando en cada uno. Descubramos ese tesoro que llevamos dentro, ese Cristo. Y si en ese camino de mirar a ese Cristo que llevamos dentro, vamos encontrando algunas asperezas, algunas basuras en el corazón, pues le pidamos al Señor perdón. Señor, te pido perdón por esto. Te quiero conocer más, Señor, pero esto me impide. El estar mirando solamente hacia afuera y quejándome de todo lo que acontece, me impide, Señor, verte en el hermano, pero también por sobre todo me impide verte en mí mismo. Ya quiero dejar de quejarme, ya quiero dejarte estar señalando todo el tiempo y empezar a maravillarme de este don precioso de la fe y de la vida que tú me has dado. Y así sea.